Bueno, buenas tardes. El día de hoy hablaremos de la regresión en la estadística. Entonces, primero para hablar del tema de la regresión, antes debemos hablar de la correlación. Entonces, la correlación, pues como dice aquí, nos ayuda a determinar si los cambios en una de las variables influyen en los cambios de la otra. En caso de que esto suceda, entonces diremos que las variables están correlacionadas o que hay una correlación entre ellas. Estas correlaciones se miden gracias al coeficiente de correlación que se encuentra entre -1 y +1. Entonces iremos al SPS a hablar de esa correlación. Entonces encontramos aquí dos variables. Una es la variable dependiente y la otra independiente, o la de resultado y la predictora. La dependiente será el peso de 10 mujeres normalmente, y la variable independiente será el peso de las mujeres al haber utilizado el medicamento de Reduce Fast Fast. Entonces, para hablar de la correlación, de la cual ya mencionamos anteriormente, lo haremos primero a modo de gráfico. Entonces vamos a gráficos, cuadros de diálogo antiguos, gráficos de dispersión simple. ¿Por qué utilizamos esta? Entonces, pues es importante nombrar la correlación bivariada. En esta, pues utilizamos diagramas de dispersión que nos ayudará a describir los datos. Utilizaremos una correlación de Pearson que más adelante lo explicaremos, y trabajaremos con covarianzas, es decir, cuánto covaría una variable en relación con otra. Y se utiliza la linealidad que ahorita la observaremos. Entonces, una dispersión simple, definir. Aquí en el eje Y, entonces colocaremos la variable dependiente y aquí la variable independiente. Como título colocaremos la relación de los pesos. Continuar y aceptar. Entonces, ahora observaremos nuestro gráfico de dispersión con la relación de los pesos. Antes de explicar este gráfico, entonces lo editaremos con doble clic y nos aparecerá este editor de gráficos. En este momento lo que utilizaremos será una línea de ajuste total para ver gráficamente cómo es la relación de estos datos. Entonces aquí encontramos este mismo gráfico, pues aparecerán nuestros resultados, como podemos observar acá. Entonces aquí podemos observar en el eje X el peso al haber utilizado el Reduce Fast Fast, en el eje Y el peso normal de las mujeres. Como pueden observar, aquí sale la R al cuadrado lineal, y salen los puntajes de los ejes Y y X. Ahora, entonces, siguiendo con las correlaciones, entonces la haremos ya numéricamente, bivariada como ya habíamos dicho, y con coeficiente de Pearson. Entonces, el coeficiente de Pearson nos indica hasta qué punto los sujetos o situaciones ocupan la misma relación positiva en las respectivas variables. Este tema de la correlación es muy importante para más adelante lograr en sí una regresión en los datos. Entonces volvemos a SPS y daremos a aceptar. En este caso entonces ya saldrán datos en sí. Y entonces lo que podemos observar es que hay una clara correlación entre el peso de las mujeres al haber utilizado Reduce Fast Fast y el peso normal, puesto que aquí está en 1 y aquí está en 0,99. O sea, hay una correlación muy fuerte.
antes de mencionar ya la regresión estadística, entonces podemos observar que la línea está de forma ascendente, es decir, que la correlación numéricamente y gráficamente está positiva. Ok, ahora para hablar de cómo está influenciado entonces el medicamento Redus Fast Fast en el peso de las mujeres, entonces analizaremos la regresión. Entonces vamos a analizar regresión lineal. En este caso, entonces, la variable dependiente, ese es el peso normal de las personas, y la independiente, el peso de las personas al haber utilizado Reduce Fast Fast. Aquí daremos a aceptar y encontraremos este tipo de gráficas. Bueno, entonces, como pueden observar aquí, hablaremos antes de la regresión. Entonces la regresión, pues vale mencionar que es un modelo estadístico que nos sirve para predecir valores de la variable independiente sobre la dependiente. Usualmente, pues, como ya lo observamos anteriormente, debemos como tener en claro una correlación gracias a esa gráfica que ya mostramos anteriormente de las líneas rectas, como podemos observar por acá, donde pues mostramos que la correlación es de forma positiva puesto que es ascendente, aunque puede darse también de forma negativa, que sería lo inverso a esto. Bueno, entonces pues retomamos esta tablecita donde podemos ubicar de nuevo el r cuadrado que salía en nuestra gráfica. Este, al multiplicarlo por 100, pues nos dará un valor de un 98% más o menos. Entonces, lo cual podríamos decir que el medicamento Reduce Fast Fast entonces afectaría en un 98% en el peso de las mujeres que no lo han consumido. Entonces, luego de que hemos pues dado como un porcentaje de la influencia que tiene el medicamento en el peso de las mujeres, entonces podemos observar aquí un error estándar de estimación. Es decir, que este porcentaje también ha afectado en esa variación del peso de las mujeres. También es importante en este segundo cuadro entonces hablar de la regresión. Regresión o SSM, que es la suma de los cuadrados, como podemos observar acá. El residuo, o el SSR, que es el que observamos acá. Y el total, que es el que observamos acá. Es importante pues mencionar que el ANOVA nos permite concluir pues si nuestro modelo tiene un buen grado de predicción sobre la variable dependiente o de resultado. Y por último, hablaremos de esta última gráfica que nos habla de los coeficientes. Entonces podemos observar el valor de B y un error estándar. Entonces, debemos tener en cuenta en el valor de B que si este es un gran predictor del resultado, dicho valor debe ser diferente y grande en relación con su relación estándar. Es decir, que si la variable independiente, es decir, el peso al consumir este medicamento es predictor en el peso de las mujeres, entonces este valor
debe ser diferente a cero y mayor en su error estándar. Así es como podemos lograr pues establecer una regresión con los datos, una regresión simple, sin antes pues dejar a un lado una fuerte correlación. Aquí muestro pues las gráficas, las cuales utilizamos para la regresión. Y esta es la gráfica de las correlaciones, donde hablamos de la correlación de Pearson con haber utilizado RedFast y sin haber utilizado. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les sea fructífero este tutorial.